A continuación hablaremos sobre el potencial magnético escalar, el cual es una herramienta útil para poder describir al campo magnético. Y esta herramienta matemática solamente está definida para regiones en el espacio en donde no exista densidad de corriente. Y el potencial magnético escalar, debido a que es una herramienta matemática, no cuenta con un significado físico. Y cuando esto ocurre es posible realizar una analogía matemáticamente hablando al potencial eléctrico. Si recordamos, el campo eléctrico se encuentra definido como el negativo del gradiente del potencial eléctrico. Entonces, de forma análoga, la intensidad de campo magnético debe estar definida como el negativo del gradiente de una cantidad escalar, a la cual definiremos como el potencial magnético escalar. Debido a que lo estamos definiendo de esta forma, esta ecuación debe cumplir con la ley de Ampère, la cual nos indica que el rotacional de la intensidad de campo magnético va a ser igual a la densidad de corriente. Sustituyendo la intensidad de campo magnético en esta ecuación, tenemos que el rotacional del negativo del gradiente del potencial magnético es igual a la densidad de corriente. Sin embargo, sabemos que el rotacional del gradiente de un escalar es igual a cero. Por lo tanto, la densidad de corriente va a ser igual a cero. Por lo tanto, la ecuación anterior únicamente es válida para las regiones en el espacio en donde la densidad de corriente es cero. Así como se logró cumplir con la ley de Ampère, también se debe cumplir la ecuación de Laplace, la cual nos indica que el gradiente de la densidad de campo magnético es cero. Y sabemos que la densidad de campo magnético es igual a mu por la intensidad de campo magnético. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación como el gradiente de mu por h igual a cero. Y de igual forma, debido a que definimos la intensidad de campo magnético como el negativo del gradiente del potencial magnético escalar, lo podemos sustituir en la ecuación de Laplace, en donde el laplaciano del potencial magnético escalar es igual a cero. Y claramente podemos observar que esta ecuación va a seguir obedeciendo la condición de densidad de corriente igual a cero. Por lo tanto, esta ecuación también es válida únicamente para las regiones en el espacio en donde la densidad de corriente es cero. También debemos tomar en cuenta que las superficies equipotenciales del potencial magnético escalar son perpendiculares a la intensidad de campo magnético. Y la segunda consideración que debemos de tener en cuenta es que el potencial magnético escalar no es constante dentro del conductor, es decir, solo va a existir fuera del conductor. Supongamos que tenemos un alambre con una densidad de corriente superficial en este sentido, saliente de la pantalla. Claramente sabemos que alrededor del alambre se va a crear un campo magnético girando alrededor de ese alambre en sentido antihorario. Y como el potencial magnético escalar debe de ser perpendicular a la intensidad de campo magnético, entonces tenemos potenciales magnéticos como si fueran planos alrededor del campo magnético. Y sobre el mismo plano, el potencial magnético escalar tiene el mismo valor, es decir, es constante sobre todo el plano. Y el potencial magnético va a ir en aumento conforme varíe el ángulo. Y acá es donde se pierde el significado físico, debido a que a medida que nos movemos alrededor del alambre, la magnitud del potencial magnético va a ir aumentando. Y al llegar al punto de inicio no vamos a tener el mismo valor con el que iniciamos, es decir, donde phi o el ángulo es igual a cero. Y es así como definimos al potencial magnético escalar.